Muy elegante Marta Moya de Met Gala también nos acompaña hoy día. No soy un jardín, pero bueno, también me meto en alguno a veces. Buenos días, Francisco. Sí. Buenos días, Marta. Vamos a abrir hoy nuestra revista de prensa en Gaza, donde nos lleva a la actualidad. Concretamente, destacamos hoy una portada muy significativa, además del medio panárabe Al Arabí, que habla de la evacuación de civiles de Rafah. Pues sí, Francisco, recuperamos el tono serio ya para hablar de las noticias internacionales y, como dices, vamos a repasar la portada de Al Arabi Al Jadid, este medio basado en Londres, que nos titula hoy: La intransigencia de Netanyahu reduce las posibilidades de una tregua. En la imagen vemos a una de las familias de las más de 100.000 que fueron ayer pedidas para evacuar del este del área de Rafah, en el sur de Gaza, y Al Arabi nos dice en su titular también, debajo de la foto, de Rafah a lo desconocido, un viaje forzoso de las familias tras 7 meses de exterminio, dice esta portada. Recordemos, Francisco, que hoy se cumplen 7 meses desde ese 7 de octubre. 7 meses ya, impresionante cómo pasa el tiempo. Vamos a seguir con el tema, pero ahora vamos a hablar de un artículo infográfico de The Washington Post que habla de los impactos para la población civil de una invasión en Rafah, bastante inminente ya a estas alturas, además. Inminente esa invasión en Rafah, en el sur del enclave palestino, y nos dice el Washington Post que allí hay hacinadas más de 1 millón de personas en un área donde antes vivían menos de 300.000. Ayer unas 100.000 personas, 100.000 gazatíes, recibieron órdenes de evacuación a una zona, entre comillas, con poca infraestructura para acoger a tantos desplazados. Nos dice el Washington Post que los residentes del sur de Gaza fueron informados a través de volantes lanzados por vía aérea y además mensajes, llamadas o comunicaciones realizadas por el ejército israelí en árabe. Esto dice el Washington Post, que este desplazamiento masivo plantea graves desafíos humanitarios y logísticos. Concretamente, se ha pedido a la población que se desplace a Mawasi, al campamento que está situado a las afueras de la urbe de Han Yunis. Organizaciones en terreno dicen que Mawasi es un lugar inhabitable porque allí hay tiendas de campaña expuestas a un sol abrasador y no hay ni siquiera agua, electricidad o ayuda humanitaria. Por otro lado, pues entre las zonas afectadas por esa inminente invasión israelí estarían el paso de Rafah y el de Kerem Shalom, que son prácticamente por donde entra la totalidad de la ayuda humanitaria a Gaza, también áreas agrícolas y el hospital de Al-Najjar, que brinda tratamiento tanto de diálisis como de cáncer, como de pediatría, eso sí, pues de manera parcial por los ataques israelíes. Exactamente, tratamientos muy importantes por lo demás que deben sostenerse en el tiempo, de otra manera no funcionan. Sí, sí, sí. Por otra parte, tenemos los reportes de los medios locales acerca de la propuesta de tregua que ayer aprobó Hamas, y esto nos lo cuenta en primer lugar Al Jazeera. Pues sí, Francisco, nos habla Al Jazeera de esos puntos clave de la propuesta de tregua que ayer aprobaba el grupo palestino, una propuesta que había sido realizada por Egipto y Qatar, los mediadores. Y bueno, pues Hamas habría aprobado la propuesta basada en 3 fases de 6 semanas cada una de ellas. En la primera fase implicaría el cese de las hostilidades bilaterales, la retirada de las tropas israelíes al este y además pararían los vuelos de aviones y drones israelíes, dejarían de volar 10 horas al día todos los días, 12 horas al día en aquellos días donde hubiera liberación de rehenes. Además, en esa primera fase, Hamas liberaría a 33 rehenes de manera gradual, mujeres, menores y enfermos, y por cada rehén liberado, Israel debería liberar asimismo a 30 prisioneros palestinos. Por cada mujer soldado liberada, Israel debería liberar a 50 palestinos presos en cárceles israelíes. En la segunda fase acabarían las operaciones militares de Israel en Gaza y se procedería con la liberación del resto de rehenes, nos cuenta Al Jazeera, incluidos a todos los hombres civiles y militares. Y en esa tercera fase se liberarían al resto de los cautivos de las dos partes y habría un plan de reconstrucción de Gaza que duraría entre 3 y 5 años y también se pondría fin, nos dice Al Jazeera, al bloqueo israelí en el enclave palestino.
Y respecto a este mismo tema, Marta, ¿qué es lo que nos dice Haaretz? Bueno, pues el Haaretz, este medio israelí, nos habla de las brechas existentes entre Israel y Hamás a cuenta de propiamente la liberación de los rehenes. El medio ha tenido acceso a fuentes que consideran conflictivos estos puntos del acuerdo aprobado ayer por Hamás acerca de esta liberación de los secuestrados, ya que Israel exige que los 33 rehenes liberados por Hamás en esa primera fase estén vivos, mientras que Hamás hablaría de 33 rehenes vivos o muertos. Y también Israel exigiría que Hamás libere a 3 rehenes cada 3 días y Hamás diría que liberaría a 3 rehenes cada semana de esas 6 semanas de la primera fase. Falta todavía entonces para ponerse de acuerdo, para ver luz verde finalmente. Vamos a repasar... Primero que lo acepte Israel, claro. Bueno, exactamente, primero que lo acepte Israel. Vamos ahora a repasar un análisis que hace el medio conservador israelí Jerusalem Post, que sostiene que Israel está ganando la guerra si se ignoran los objetivos poco realistas que se puso el gobierno de Netanyahu hace 7 meses desde el inicio ya de este conflicto. Pues sí, Francisco, nos dice el Jerusalem Post que si ignoramos, ¿no?, pues esa narrativa grandilocuente de Netanyahu en la respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre, textualmente, es incuestionable que Israel ha mejorado radicalmente su situación de seguridad frente a Hamás en comparación con las rondas de conflicto anteriores. ¿Por qué? Pues este análisis nos da 4 claves. Primero, porque Israel habría desmantelado 19 de los 24 batallones existentes de Hamás, matando, según sus propias cifras, a 14.000 o algo más milicianos de Hamás. Segundo punto, porque habrían logrado interceptar la mayoría de cohetes lanzados por Hamás a territorio israelí desde el 7 de octubre. Tercer punto, porque este análisis considera que Hamás ya no tiene la capacidad de luchar frente a frente contra las fuerzas israelíes. Y cuarto punto, porque se ha logrado destruir gran parte de la red de túneles de Hamás en el enclave palestino. Dice este análisis textualmente: el gobierno, no obstante, no logró sus objetivos declarados y ha habido errores y oportunidades desperdiciadas en el camino. No detalla esos errores y oportunidades desperdiciadas. Lo que sabemos es que ya hay más de 34.000 personas asesinadas en Gaza. Bien, interesante y aparte muy impactante además las cifras que nos traes hoy.